Entrevistas. Un espacio de reflexión colectiva. El doctor en arquitectura Horacio José Niemi Bogú es un referente en conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba por su destacada labor en la docencia y la investigación. Buenas noches, arquitecto Niemi, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Agradecemos muchísimo el que haya estado aquí en el programa. Y bueno, le queremos hacer algunas consultas, sobre todo sobre el tema de patrimonio, como para que nuestros oyentes se den una idea por qué es importante en una ciudad o en un pueblo el valorar el patrimonio arquitectónico construido. Más que importante, es indispensable para recordar, para saber de dónde venimos, para que nuestra vida no sea un eterno presente, sino que tenga raíces. Y como el tiempo pasa y muchas veces no deja huellas, tenemos la fortuna, los seres humanos, que a través del hacer arquitectura, a través del construir, tenemos la posibilidad de dejar estas huellas que cuando ellas, por diversas razones, nos significan notables, razones históricas y de todo tipo, las consideramos patrimonio, que debieran ser tuteladas y cuidadas y curadas por todos en la medida que cada uno puede. El Estado, sobre todo, el primer y gran responsable, no dueño, sino responsable. Bien, en respecto a esto, los gobiernos deben tener, me imagino, políticas de apañamiento de estos monumentos, y no solo monumentos, sino, me imagino, de construcciones a veces barriales. No sé, tomo de ejemplo algunos países europeos en el cual, no como en algunos latinoamericanos, o por lo menos en nuestro país, en el cual solamente algunas referencias arquitectónicas son protegidas y se pierde a veces tejido o se pierde, digamos, barrios de improntas de otra historia. Es muy buena tu observación, porque marca dos cosas. Primero, cada pueblo, cada país tiene el patrimonio que quiere, en el sentido de que se queda con lo que cree que cuenta más y es más importante. Y en ese sentido nosotros somos extremadamente selectivos frente a otras sociedades que valoran el conjunto y el todo, no solo las piezas como las joyas de la abuela que aquí o allá podemos encontrar en nuestras ciudades. Bien, en Latinoamérica me imagino que también hay diferencias. Habrá algunos países o algunas ciudades que tienen más conciencia al respecto. No sé si tendrá algunos ejemplos. Sí, claro. Cuba, Ecuador, Colombia, México, Brasil, por citar algunos, que nos sacan ventaja y por mucho. Bien. Horacio, ¿qué tal? Buenas noches, Patricio habla. Le queríamos consultar por la reciente publicación de uno de sus libros, en relación a la manzana jesuítica. Sí. Si nos podrían ilustrar brevemente de qué se trata justamente este libro y qué lo motivó justamente Necesito ponerlo en contexto brevemente y ustedes me dirán si me voy largo. Cuando me jubilé de la universidad, me cobijaron en un centro de investigación y estudios que pertenece a CONICET y a la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Centro de Estudios sobre Cultura y Sociedad, el CIEX, y mi compromiso fue mi propuesta fue un programa que se llama Estudios sobre los lugares del habitar y la memoria, y el compromiso fue formar jóvenes graduados, estimulándolos para que hagan maestrías y doctorados y proponiéndole ejercitarse en la investigación cuidada, atenta y rigurosa. Para que eso fuese posible, se nos ocurrió empezar a trabajar en una colección que se llama Patrimonio Cordobés. El primer volumen fue sobre el edificio del Montserrat y el segundo, que me estás preguntando, sobre el edificio de al lado, el que fue
sede del rectorado de la universidad y que actualmente cobija el Museo Histórico de la universidad. El motivo de esta colección es mostrar a los edificios, no hacer libros de historia, sino libros que muestren a la arquitectura desde lo que hoy vemos, pero también que la expliquen a través de la historia, pero siempre con el excluyente protagonismo del edificio. Los datos históricos aparecen cuando hacen falta para comprender lo que estamos viendo. Bien, o sea que en el libro, me imagino que tendremos varias imágenes al respecto, pero además la vivencia que se le da al lector, ¿qué diferencia tendría de un tecnicismo habitual? Es que primero no queremos que sea un libro, que sean libros para arquitectos. Perfecto. Que sean libros para el público en general, incluyendo a los arquitectos. Por lo tanto, nos cuidamos muy bien en el lenguaje. Lógicamente, cuando nombramos partes componentes, las tenemos que nombrar con el nombre que tienen, pero luego incorporamos un pequeño glosario con gráficos para aquellos que están fuera de la arquitectura entiendan de qué estamos hablando. Bien. Es decir, es un discurso, el primero, el libro comienza describiendo, caminando y viendo las cosas, sin decir esto es de tal, esto es esto, aquello, sino veo esto, llama la atención aquello, y después, más adelante en el libro, empezamos a indagar en la historia para explicar el porqué de ciertas cosas que vimos, por qué a otras no nos la pudimos explicar, precisamente porque para eso está la historia, para proveernos de herramientas, datos y elementos que nos permitan comprender un poco más el presente. Perfecto. Y arquitecto, una pregunta más de su historia profesional, personal. ¿En qué momento usted tomó la decisión de dedicarse al estudio de la protección del patrimonio arquitectónico, el estudio de la historia de la arquitectura, con toda la responsabilidad que supone revisitar todos estos documentos, patrimonios de la ciudad, justamente de la que uno vive? Nos preguntamos eso por su historia personal, profesional. Cuando era estudiante. Tuve el privilegio de ser alumno de Marina Weissman. Ajá. Y que ella me adoptara. Me adoptara en el sentido como discípulo. Me formó y luego terminé siendo titular de la cátedra que ella tenía en la Universidad Nacional de Córdoba, y antes fui titular de la cátedra que ella lo había sido en la Universidad Católica de Córdoba. Ella fue la que me introdujo en el patrimonio, en la facultad. Esa palabra no la usábamos cuando yo estudiaba. Marina me lo hizo conocer, me impulsó, y mis primeros estudios, los de especialidad, los tuve que hacer en Italia porque acá no habían en aquel momento. Estoy hablando cuando las víboras volaban, por cierto. No tan así. Y bien. Claro, otro trabajo previo en cuanto a la formación del patrimonio en Italia que el que teníamos justamente, claro, acá en esa época. Sí. Marina Weissman, me imagino, había hecho, me acuerdo, si mal no recuerdo, un listado patrimonial de edificios importantes aquí en Córdoba o de sectores de la ciudad. Claro, es un catálogo de edificios, sí, así es. Con el Instituto de Preservación de la Universidad Católica de Córdoba. Ella se refugió en la Universidad Católica cuando en un momento tuvo que irse o la fueron de la Universidad Nacional. Bien. Y si tuviera que hacer un reconto, pobre ella, a este tiempo de aquel listado, ¿cuánto se ha mantenido y cuánto se ha perdido de aquello? Se ha perdido mucho de eso, tal vez no lo más notable por una razón obvia, que hay cosas que no se pueden perder salvo accidentes naturales o situaciones imprevistas, pero hemos perdido mucho porque precisamente esta idea que tenemos de buscar belleza, de buscar cosas notables, de mientras más viejo más importante, son tantas las categorías que armamos, un tanto caprichosas, muchas, demasiado selectivas, que fragmentamos la ciudad en episodios arquitectónicos, muchos elegidos injustificadamente. Es decir, para poder conservar una ciudad no hay que ser tan selectivo y hay que ser integrador y hay que ver las cosas de otra manera. Por cierto que
los intereses y tantas otras cosas que existen en nuestra sociedad, que en realidad en todas las sociedades existen, pero para nosotros la historia es algo que por ahí es elegante referirla, nos hace quedar bien, nos da un cierto lustre, pero a la hora de elegir elijo los pesos y no la historia. Suele pasar así en todo. Arquitecto, bueno, estamos en entrevista con el arquitecto Horacio Niemi, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, queríamos volver a repetir la invitación para la presentación del libro, que si mal no recuerdo va a ser este lunes. El lunes en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde está ahora el Museo Histórico, ese lugar era una de las dos capillas de la Iglesia de la Compañía, la capilla de españoles, y luego, pasó a ser el Salón de Grados, que era el lugar donde se conferían los grados a los egresados, por cierto. Bueno, ahí será en un lugar simbólico la presentación de este libro, que además, con este afán que tenemos de llegar a otro público, a un público más vasto, nos preocupó siempre el nombre de los libros. Entonces este se llama Sustancia y Accidentes, precisamente remitiéndonos a Osvaldo Pol, que era un poeta jesuita acá, que estaba en la Compañía de Córdoba, que era un gran amigo mío, que fue mi confesor y un poeta notable, y que varias veces nos auxilió a la distancia. Ya se fue antes de que presentáramos el primer de los libros, falleció, pero tiene poemas que mucho aluden a su vida como jesuita, y ya por lo tanto para nosotros es importante, pero además a la vida vista desde otra dimensión. Y esto de Sustancia y Accidente nos viene muy bien, porque queremos en el libro hacer ver que hay un disparador, una sustancia que no es una cosa física, sino es algo así como una idea o algo más que una idea, a partir de lo cual se genera todo lo demás. Esa idea es la del patio, la del claustro, y a partir de ahí se organiza todo ese conjunto que era uno, que era lo que es hoy el Montserrat, lo que es hoy el museo y la iglesia, y que ahora son tres edificios por separado. Los vamos viendo de a uno, pero algún día tendremos que dedicarnos a reunirlos y hacer algún trabajo integrador. Buenísimo. Bueno, queda hecha entonces la invitación para el próximo lunes en la presentación del libro. Y bueno, alguna última reflexión, Horacio, para invitar a los cordobeses que nos estén escuchando a valorar la arquitectura que nos queda de tiempos pretéritos. El modo, primero caminar, preguntarse, dudar, no necesitan que vayan ir con un profesor de historia ni con un libro, vean, miren, anoten cositas, pregunten luego, y vayan construyendo su idea con el convencimiento de que cuando yo miro a la historia estoy reforzando mis propias raíces, estoy pisando el suelo firme. Después optaré, me interesa más aquello, lo otro, pero decir me interesa más aquello que frente a esta otra cosa no significa que deba decir a esto hay que conservarlo y aquello no. La conservación no es una cuestión de gusto, no es un problema estético, sino que es un problema existencial vital para nuestra propia condición. Todo ser humano que no tiene memoria está mal de la cabeza. ¿Será que los argentinos estamos tan mal? Bueno, dejamos la pregunta abierta. Muchísimas gracias, arquitecto Niemi, el doctor arquitecto Horacio Niemi, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. Le agradecemos muchísimo el estar aquí en el programa Arquitectos al Aire. Yo les agradezco a ustedes y cuenten conmigo para conversar y ayudar en todo lo que sea en pro de que los cordobeses amen lo que tienen. Muchísimas gracias, entonces. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.